Hola Mili, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hola, buenas André, noches. tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿cómo vamos? Bien. Em, Mili, nos queda el último video. El video Sí, del elemento que daba agua, agua, agua. del elemento agua. Así que bueno, si querés, como hace siempre, darnos una explicación un poquito Del desde lo elemento. astrológico acerca de este Sí. elemento. Bueno, desde lo astrológico seguimos con el sentido que tiene la rueda zodiacal, que empieza en fuego, luego tierra que se materializa ese impulso, luego el aire que lo desparrama, se arma de posibilidades, y luego en el agua, que el primer agua del zodíaco es Cáncer, es en donde como si se armara, por decir, un cuenquito con agua y dentro de esa agua empieza a generarse vida, Wow. con todo lo que se consiguió y se tocó con el aire, con toda esa información, algo se cierra y empieza a generarse vida ahí adentro en el agua. Pero el elemento agua, por ejemplo, trasladado a nuestro cuerpo, es todo, son las emociones, pero ¿por qué? Porque la emoción en realidad es energía, pero es energía que vibra, que hace vibrar nuestras aguas. Entonces depende cómo vibran nuestras aguas, nuestra sangre, los fluidos, todo lo que nos compone, que somos un 70% agua, es lo que hace, esa energía es lo que hace que tipo nos sintamos alegres, depende cómo es esa vibración, más tristes. Entonces es como, sí, es lo que nos va recorriendo el cuerpo, lo que nos fluye a través de todo el cuerpo. El sistema circulatorio sería, el sistema, sí. Bien, quiero en dos cosas quiero enfocarme. Cuando dijiste cáncer, el cuenquito, o sea, el primer signo de agua, cáncer, ¿no? Sí, sí, Ese maternar de cáncer, y me viene este cuenquito que es como el útero, ¿no? El útero total, creador, la matriz, donde exactamente, nosotros mismos somos gestados, ¿no? En ese líquido amniótico de la gran total, creación. Eso total. por un lado, como tema por si surge para charlarlo. Y por el otro, el tema de las emociones, ¿no? Esto que vos dijiste, 80% agua, 70-80% agua, cómo fluyen o cómo influyen nuestras emociones, que a veces nos desbordamos y lloramos agua, o sea, sale agua, porque Total. Y la fíjate emoción vos que las lágrimas son agua salada, es es muy loco eso. tremenda. Si tuviéramos Eh, agua de mar dentro. wow, sí, porque, o sea, llevándolo a un poco de conocimiento o de cuestiones que uno va adquiriendo, el agua de mar es el agua gestante creadora, porque en realidad originariamente todo vino Todo desde salió del ese mar, agua, ¿no? tal cual, Entonces, desde el fitoplancton, la primer que molécula, célula que empezó a transmutarse y a convertirse luego en esto que somos, pasaron millones de eones, total. salió de ahí, de esa gota o de esa agua de mar, que era el útero o el ¿Y líquido amniótico, mejor dicho, qué porque es el elemento apto para que la vida se regenere? En otros espacios, el fuego no permitiría que esa vida que las células se empiecen a modificar. Es el elemento apto para que las células se multipliquen. y fíjate que algunas personas nombran que los mares, los ríos y el agua que la tierra sostiene y contiene es el líquido amniótico de esta nueva creación que somos nosotros, ¿no? Pero antes de Exactamente. irnos tan profundo ahí, me gustaba ver esto de las emociones, cómo fluyen y cómo también, o sea, el útero que desde el líquido amniótico gesta, las Ujú. emociones que de alguna manera fluyen como ríos de agua viva, de aguas turbulentas, esto también lo Tal hablamos, cual.
Sí. Y también el tema de nuestra sangre, como ese líquido contiene información. Y a partir de ahí, soltar la información. A ver, ¿qué es lo que surge en esta Bueno, charla? lo primero que se me vino es explicar como si fueran los niveles del agua en el zodíaco. Ujú, El primer agua es cáncer, que es esta agua que contiene, que da vida, que protege. Luego viene el agua de Escorpio, cuando dijiste estas aguas turbulentas, se me vino Escorpio, y que Escorpio es como si fuera el agua del pantano, pero no es que hay que asociar a Escorpio con todo oscuro, pero sí en cierto modo es como la parte estancada, la parte sucia que todos tenemos. Por eso Escorpio tiene como esa cualidad de ver un poquito más allá, de verle la sombra a las situaciones, porque está conectado con esas aguas profundas. Y después está el agua de Piscis, que es el agua del océano, el agua de los sueños, esta cosa inmensa, 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 porque, mira, se me vino esto, en el planeta Tierra, así como nosotros somos 70%, 70-80% agua, los continentes son 30 o 20%, el resto es agua, o sea que hay una similitud tan grande nuestra con el planeta Tierra. sí, claro. Entonces, toda esa agua es todas esas emociones que nos... es mucha información. Y que también, o sea, si hacemos la comparativa con las aguas del planeta, tenemos las aguas de los mares, las aguas de los pantanos y los Tal cual. lagos, se me viene, ¿no? La idea del lago, este contenedor Ay, matriz, sí. ¿no? Que Ay, se me contiene vino... como Dijiste lago y se me vino la canción de Cerati, esta que dice Lago en el cielo, que se llama así. Y yo el otro día cuando vi el título, nunca le había prestado atención, pero digo, lago en el cielo, me imaginé un lago acá en la la mente. cabeza. Mm. Cuando uno tiene la mente calma, puede reflejar el cielo también, en cierto modo, porque si no, un agua turbulenta no refleja el cielo. Fueron 2 segundos que dije, ay, mira qué copado este título de tema. Lago en el cielo, lago en la Wow. mente. Y fíjate que las emociones, las aguas, se basan en las ideas, porque Tal cual. dependiendo de las ideas que yo tenga, voy a generar una emoción respecto a Exacto, algo. O sea, yo ahora te estoy mirando y respecto a la idea que yo tengo de vos, hay una emoción dentro de mí. exactamente. Es muy Entonces, loco. o sea, esas aguas en esa mente, aguas aquietadas, o no sé si aquietadas, porque las turbulentas son positivas también, ¿no? También, sí, sí, a veces te empujan a accionar. A accionar, pero hoy, perdón, hice ruido. Eh, qué importante esto de las aguas. Ay, se me fue lo que iba a decir. Suele pasar, a mí me pasa muy seguido. El agua me la llevó así. El O agua sea, te la no, lleva el de esto de las emociones, ¿no? De lo que yo siento mirándote y sintiéndote respecto a, dependiendo de la idea que yo tenga, total. dependiendo de la idea que yo tenga de lo externo, se va a manifestar en una emoción interna y ahí va a empezar a correr. Y la Total, idea era, total, dependiendo de la información, las aguas tienen información, exactamente. tanto las aguas planetarias como nuestra sangre, porque en realidad no deja de ser una molécula o una célula, una molécula, un átomo de ADN que va fluyendo por todo el cuerpo. Exactamente, Como en el planeta Tierra, las aguas llevan y transmiten esta información, ¿no? exacto. Claro, porque viste que habíamos hablado también de que somos fractales. Ujú, Ponele que la partícula más minúscula de nuestro fractal sea el ADN. Y nuestro ADN contiene la información del árbol al que somos parte. O sea que yo en mi sangre y en mi cuerpo corre esa información que tiene el contenido de mis antepasados. Es increíble.
Yo soy una nueva versión, yo soy otra, pero están incluidos Totalmente. esas versiones. Y cuando hablamos de agua y el ADN, porque parece que nos fuimos por las nubes, en realidad lo que hace el agua es esta cosa, esta posibilidad de hacer que una partícula mínima se reproduzca, se reproduzca, se reproduzca y se formen cuerpos, se formen formas, desde lo que es un útero, con una madre que está conteniendo un bebé que forma un cuerpo, un ser humano, hasta otro tipo de cuestiones. Porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de agua, eh, elemento agua, por ejemplo, cuando hablamos de... Ay, se me viene... Estoy así también, como que se me contagió la cosa, porque se me viene elemento agua como los sueños, por ejemplo. Que los sueños también hablan del agua, pero del agua inconsciente, toda la Ujú. parte que no tenemos acceso y no conocemos, porque es tanto, 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 que no, que sale como si fuera a través del inconsciente Entonces entra los sueños. Pero también. no sé por qué entra esta nebulosa, no sé si se está Ay, mezclando sí, el disculpa. aire. Ay, perdón, Eh, porque... no, eh, se me ocurre esto de las emociones que movilizan nuestras aguas internas, cómo poder, eh, cómo poder observar el pensamiento que genera la emoción, que moviliza las aguas, porque desde ahí voy a accionar, voy a ir hacia, voy a generar una acción o una actitud de violencia, de desesperación, de frustración o de amor, de compasión, de serenidad, Tal dependiendo cual. también la información que carguen estas aguas, Claro. ¿no? Pasa que algo que nos pasa como seres humanos, que una cualidad del agua, como están en nuestras emociones, muchas veces la gente que tiene mucha agua no tiene muy clara la capacidad de discernimiento, porque de golpe a vos te invade una emoción y de golpe esa emoción te hace actuar y capaz que actúas en base a la reacción, no a lo que aquí y ahora en realidad está pasando. Eso es algo que suele pasar con la gente que tiene mucha agua. Es como que se deja llevar por las emociones o percibe el mundo a través de una óptica muy emocional. Entonces, como decir, ay, mira, aquel me miró feo, entonces yo ya me pongo triste, o cosas así, ¿entendés? Pero es como que el agua tiene eso, que a veces, por eso el equilibrio de los elementos es ir buscando siempre esa homeostasis de Y de los, elementos claro, de de los cuerpo. 4 elementos, ¿no? Porque se me ocurre, Exactamente. o sea, el agua, yo estoy con esto de que transmite información, o sea, Sí, sí, en el ADN, incluso la célula dentro, todo ese plasma tiene información codificada y ese plasma es líquido. tal Entonces hay cual. una información que nosotros traemos de no solo, o sea, de mis padres, abuelos y ancestros, sino de eones de generaciones que vienen Total. plasmando en el ADN una información. Hoy, en esta nueva era, y hablando de este equilibrio de los elementos, podemos saber que desde el cuántico podemos transformar esa información, accionar sobre esa información, darle la orden desde la frecuencia verbal, oral, aire, para que se transforme ese ADN y desde ahí se transforman nuestras emociones, lo que sentimos, lo que empezamos a experimentar afuera porque ya lo estamos experimentando dentro. No sé Exacto, sí, si sí. estamos Sí, muy, sí, sí, sí. muy No, 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 te difuminadas. entiendo. No, 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 muy acuosos. No, sí te entiendo. Lo que pasa que yo lo que estoy escuchándote es como que vos estás tratando de ponerle aire al agua, porque el agua tiene esta cosa así de acuosa, ¿me entendés? Como que
si bien entiendo lo que vos querés decir de esta cuestión de ser conscientes, estar presentes de que esas aguas que a nosotros se nos mueven desde la mente, la idea, la palabra, las podemos ordenar y encauzar, por decir de una manera, Ok, sí, pero una de las cualidades del agua es esa cosa que, a ver, si uno literal lo ve desde una imagen imaginativa, nuestras aguas de golpe cuando te pasa algo, literal que nos desbordamos. Y cuando algo se desborda, no se hay desborda. idea ni mente que... Por eso también hay que, como diciendo, bueno, a ver, lo dejo pasar. Hay veces que hay que llorar, y llorar es el hecho de desagotar esa cosa que se nos generó adentro. Desagotamos, viste, la típica, una lloradita y a seguir, pero uno lo dice en joda, Claro, pero hay veces que es muy, muy real esa cosa de limpiarse desde el llanto y seguir. porque Más en las mujeres, me vienen, viste, que cuando en el verano armás la pileta, la pelo pincho, ¿no? Y se te llena de agua porque llovió. Entonces sí o sí va a salir agua, porque si no revienta la pelo pincho, ¿no? O le tal sacás cual, el tapón para que drene un poquito y no se llene tanto de agua. Bueno, una cosa así. exactamente. Y qué importante poder por ahí permitirnos ese fluir, ¿no? Por momentos las aguas pueden estar aquietadas con una información de lago, de contención, de quietud, y por momentos, algo que vos me comentaste la otra vez, esto de como en Mendoza, viste que está el río para hacer rafting, o Sí, en algunos lugares que hay ríos para hacer rafting, y el agua sigue fluyendo, y cuando venís con el rafting es re importante que el agua sea así, porque si no, no podrías hacer rafting. Entonces, exactamente. desde este interno, ¿no? Desde este fluir interno, permitirnos a veces entrar en esas turbulencias, ¿no? Como para decir, bueno, yo también soy esto, yo también me pongo loca, me Exactamente. pongo turbulenta, me pongo eufórica, porque bueno, porque quiero Exactamente. defender algo, porque quiero, no por sostener una idea egoica, sino que Sí, quiero sí, sí. decir que, Es ¿se entiende? que es una realidad que desde la conciencia nosotros podemos decir, bueno, a ver, esta emoción turbulenta la voy a encauzar, la voy a poner amorosidad y todo, pero hay veces que también nos hace falta, lo digo y me lo digo, Sí, porque me totalmente. lo quiero recordar a mí todo el tiempo, que hay veces que hace falta atravesar Esa ese turbulencia. río movido mm, para poder llegar a otro lado. Es así en lo que emociones se refiere. Y también, como lo hablamos con el aire, que estamos todos conectados, este sentirnos de que el aire o el espacio este que hay entre vos y yo, no puedo dejar de vincular el agua y el aire. No sé por qué, pero esas moléculas de hidrógeno y de oxígeno que forman agua, que además salen en vapor desde nuestra nariz o desde nuestra boca y que también nos conectan con el otro. Entonces nunca estamos separados, otra vez, Exacto, ni con la tierra, ni con el fuego, y menos con el aire y el agua. O sea, es como tal que cual. el agua nos invita a observar la conexión eh, que no Exacto, veo, que no puedo ver, porque parecería que hay un espacio entre vos y yo, pero que en definitiva está la conexión desde el agua, desde el sudor, no, sí, y no sé cómo, desde lo que se te mueve cuando estás con otro. Porque viste que yo hoy exacto, explicaba, no sé si lo expliqué con el aire o lo expliqué en este. Eh, el aire es energía, es vibración y mueve nuestras aguas. Entonces, si yo me encuentro con una persona que me genera una vibración de alegría, mis aguas decodifican eso y eso se me transmite al cuerpo. O lo mismo si es alguien que me genera miedo, es una vibración densa que mis aguas reconocen esa emoción y es lo que voy a sentir.
Es como si fueran un lector de la vibración del otro, el agua de cada uno. Perfecto, sí. Y como el ejemplo desde la afuera, porque ahora me acordé que esto también lo nombraste vos en algún momento, no sé si en el grupo de agradecimiento, pero esto de que el agua toma diferentes formas, ¿no? Diferentes estados. Estados. Entonces, cómo, no sé, cómo se disipa en el vapor, cómo se ve tangible, tan fuerte en el hielo y estructurado porque queda fijo, ¿no? Y como en Exacto. otro estado puede bajar desde la ladera de una montaña, Se encontrar un puede cauce. adaptar, tal cual. Y ahora que decís eso, se me viene también esta imagen, viste, de que se repite por muchos lados de que una gotita cayendo por mucho tiempo, siempre en el mismo lugar, termina abriendo una roca, por decir de una manera. Y que uno a veces piensa que las emociones o que ser sensible y expresar las emociones es símbolo de debilidad, pero en realidad hay mucha fuerza en interior en poder demostrar las emociones, porque muchas veces estamos todos con una gran En coraza. general, te iba a decir eso, en general ponemos la coraza que no vean mis emociones, ¿no? No, no Exactamente, nos atrevemos a dejar fluir, a soltarnos, ¿no? tal cual. Eh, Y yo creo que claro, eso también es otra cosa de que la nueva era nos invita a sacarse esa coraza. porque tiene que ver con la honestidad, Mili. Yo Exactamente. sin miedo a romperme desde la vulnerabilidad, sino con el valor, como acabas de decir, bueno, yo soy esto, yo también lloro, yo también me canso, yo también me siento agotado y también me río, me divierto y disfruto, que son parte de las emociones de las aguas. Soy esto, esta es Total. mi Y honestidad también poder tener y aceptar las emociones del otro, porque también nos pasa total. que como no sabemos aceptar, a ver, a veces ante el dolor de una persona querida, uno tiende a ver cómo te soluciono rápido, a ver, y hay veces que hay que también dejarle que le pase, Literal. porque es parte. Pero bueno, es el aprendizaje que vamos haciendo día a día cuando pasan las situaciones. Pero yo creo que personalmente sé que cuesta y sé que también he visto que cuesta que lo sostengan a uno. Y más cuando uno encima es como muy firme o duro, de golpe mostrás una parte más emocional y el otro que no está acostumbrado a verte, ¡ay! ¿Y ahora? ¿Cómo hago, Pero no? son todas las facetas. Wow. Y a veces se me viene eso también, ¿no? Que a veces como madre, uno no quiere que los hijos lloren, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este proceso uno va aprendiendo que es importante permitirles, no solo mostrar mi propia vulnerabilidad y decirlo, yo también lloro, obviamente, sino Total. permitirles a ellos que puedan, ¿no? Llorar. Y ¿sabes qué, Mili? Se me venía esto que no quiero que se nos pase, esto de la gota del océano. ¿Te Que de acordás? verdad que Ay, yo di un ejemplo que sí, dije, eso en quiero una que... copa, en una copa entra agua del océano, pero no es el océano. Y en cierto modo lo que yo quise explicar ese día que nosotros somos el océano, estamos conformados por las aguas del todo, pero no somos el todo, somos una parte, que es exactamente igual que el todo, pero no somos el todo. Y la imagen de la copa es como diciendo, si uno agarra agua de mar en una copa, la copa está llena de agua de mar, pero no es el mar, pero es la misma composición. Y eso somos nosotros, que me acuerdo que puse el ejemplo de que puede que uno esté en una copita, otro en un vaso, otro en una botella de 75, de 900, lo que Claro. sea. Somos todos distintos, pero el contenido es el mismo y la información es la misma. Esa información que vos decís de eones para atrás que tiene lo mismo, la misma data.
De hecho, mira, se me había venido y nos fuimos por las ramas, pero cuando fuimos a Madrid a ver las ballenas, una de las cosas que nos mostraron es que en el esqueleto de las ballenas figuran como unas caderas y unas piernitas, como si en algún momento ellas han vivido en la Tierra, esto te están hablando de Sí, años y sí, años y años para peones, atrás. peones. Claro, y por situaciones climáticas se han tenido que adaptar a vivir en el agua. Yo me acuerdo que cuando contaban eso, a mí se me explotó la cabeza de pensar, yo digo, fueron mutaciones que han tenido que pasar nuestros antepasados, porque son nuestros antepasados Sí, que se han tenido que adaptar para sobrevivir. Y gracias a esas mutaciones, estamos hoy acá presentes nosotros. Pero ¿me exacto. entendés que pasaron por la tierra, que pasaron por el agua, y todo eso se fue multiplicando? Por transmutaciones, incluso físicas, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto es para hacer otro video, ¿no? Pero también Mm, está sucediendo hoy, al margen. Y no solo la copa volviendo de mar, sino la gota, porque la gota claro, no deja de ser fractal de ese mar con todas las virtudes, vicisitudes, a imagen y semejanza, sin ser el mar, ¿no? Pero exactamente. sin esa gota, sin esa gota que está ahí, no sería mar. Entonces, Exactamente. esto nosotros, ¿no? La importancia de reconocernos desde los cuatro elementos, hoy justamente nos toca el agua, pero reconocer que somos esto también, que somos agua, que hay unas emociones, reconocerlas, verlas, mirarlas, no negarlas, porque si no como que no solo que explotan dañándonos a nosotros mismos, porque desde ahí también nos enfermamos, sino que muchas veces queriendo y no queriendo dañamos a otros, ¿no? Porque También. Sí, sí, al sí, estar sí. tan contenida, y bueno, es como la represa, termina por explotar. Sí, exactamente, te estaba por decir ese mismo ejemplo, una represa, que la represa tiene una funcionalidad espectacular porque contiene agua para cuando necesiten energía, la largan en el momento adecuado, pero de golpe, si no la largaron en el momento adecuado, eso rebalsa y arrasa con todo. Exacto. Que no está ni bien ni mal, pero de alguna Claro, cuando uno manera, está en conciencia y en presencia, exacto, puede, como decías vos, encauzar esas aguas. Si no, encauzar se las van para aguas, donde la vida quiere. sí, literal. Y después fluir con la vida, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo Exactamente. que siento, qué es lo que deseo, qué es lo que quiero? Y desde ese pulso, ¿no? Del pulso del corazón, que también es agua, porque lo que ese Y latido lo lo que que hace es impulsa es la sangre, que es agua, exacto. Entonces, desde ese pulso, habitarnos, habitar la tierra y acompañarnos unos con otros. tal cual. Bueno, Vos Mili, sabés que dijiste la palabra sentir es muy del agua. Y eso también creo que también es importante, entre todas las cosas que nos preguntemos a diario, el cómo me siento, cómo te sentís, es importante. Viste que recién en el aire hablábamos de escucharnos y escuchar al otro. Y prestar atención a cómo me siento y cómo te sentís también es bueno, importante. yo hoy le A la mandé un conexión mensaje, de humano a humano. envié un mensaje y le puse, hace muchos días que no sé de vos, decime cómo estás sintiendo. Creo que me mandó 10 audios más o menos de 3 minutos cada uno, pero bueno, yo Abrite la estaba compuerta. literal, yo estaba abierta a recibir esa Se información, desbordó. ¿no? Porque no todo el mundo tampoco se atreve a hacer esa pregunta. Por eso te digo que a veces nos cuesta sostener las emociones de los demás. Mm. Hay veces que Pepe podemos con nosotros mismos, entonces por eso es que yo creo que la invitación en esta era es aceptarse a uno mismo con todas las emociones que tiene incluida,
con esos días de llanto, con esos días de euforia, con esos días de enojo, y después con el que se equilibran con la alegría, pero que Mili, los es demás que pasan por lo a, mismo. a partir de la propia aceptación de todo esto es donde podemos aceptar al otro, porque si yo me estoy negando todo el tiempo mis oscuridades, mis bardos, mis turbulencias, es imposible que pueda aceptar la turbulencia del otro, por ejemplo. Y si Totalmente, va a haber sí, nuevas formas de comunicarnos y vamos a percibir desde lo telepático y desde el aire, como hablamos en el video anterior, lo que el otro está sintiendo, bueno, ¿cómo estoy yo para ver eso? ¿Cómo exactamente. estoy yo para acompañar? Si es que me toca, a lo mejor no me toca, pero ¿cómo Sí, estoy, no? Para poder preguntar cómo te estás sintiendo. Porque hay exactamente, mucho poder también en ese lugar, ¿no? Poder en el sentido de abrite a la vulnerabilidad, que acá hay un espacio seguro. exacto. Podés Sí, confiar sí, en mí, yo puedo confiar en vos y acá estamos haciendo esto. exacto. Qué divino, qué divino. Mm. Mm. Bueno, Mili, creo que podríamos ir cerrando. ¿Qué te parece? No sé si te quedó Sí, sí, algo. sí, 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 porque si no vamos a terminar llorando con el agua. Bueno, lo dejamos entonces. Más vale lloremos de la risa. Lloremos de la risa, literal. Te amo. Hasta la Ay, próxima. qué linda. Besote.